Muy buenas noches, teleaudiencia. Bienvenidos a Toque Final. Es su edición de hoy domingo, 27 de junio de este año 2021. Para nosotros es un placer poder llegar a todos ustedes a través de la señal de Antena 7 a nivel nacional y todas sus plataformas digitales. Esperamos llevar a todos ustedes un contenido a la altura de sus expectativas. Ernesto Martínez, un servidor. Placer poder compartir este escenario por primera vez con el distinguido Carlos Tomás del Pozo. Muchas gracias, Julio Ernesto, y a la teleaudiencia. Debemos explicarles que nos encontramos aquí esta noche precisamente porque Julio Martínez Pozo se encuentra en Nueva York, en la parte de los programas especiales que realiza junto al equipo de El Sol de la Mañana. Nosotros tenemos un contenido muy interesante, que son las 10 principales. Tenemos las 3 preguntas que se las formulamos al economista Henry Ebrand. Además tenemos el enfoque de la semana. Dentro de los temas que nosotros tenemos para comentarles y compartirles, hay uno que nos llama la atención y al cual debemos darle seguimiento. Ha sido las declaraciones que ha dado el doctor Fauci, quien es a su vez el jefe de asesores de médico del presidente Joe Biden, que ha dicho que la mayor amenaza que tienen los Estados Unidos ante lo que se ha logrado avanzar con este COVID-19 es la variante Delta de la India, que ha tenido un repunte y esto pues está llenando de mucha preocupación. Vamos a ver cómo esta enfermedad sigue evolucionando y a pesar de los esfuerzos que se han hecho tanto en el mundo como en nuestro país, con esto de los procesos de vacunación, que no se vean pues entorpecidos y que afecte aún más las economías de los países que están siendo azotados por esta pandemia. Sabes que los países que son azotados por fenómenos naturales devastadores como terremotos, huracanes de alta categoría, pues llega un momento cuando pasa todo, empieza a verse las consecuencias en materia económica, de pérdidas humanas y físicas. Entonces ya pues ha llegado un momento en que la humanidad, en la medida que ha empezado una recuperación leve, al mismo tiempo ya está sufriendo las consecuencias en materia económica y de bienestar. Es decir, hemos visto cómo cada día se ve más evidente el deterioro de la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando uno escucha este tipo de evolución de esas enfermedades, nos lleva a generar grandes preocupaciones y que esperamos que la ciencia, la medicina, pues pueda darle frente, porque pienso que la humanidad no aguanta más la extensión de esta pandemia. De hecho, vemos cómo esta pandemia ha provocado que el presidente Luis Abinader haya tenido que extender hasta el día 30, hasta el miércoles 30 de junio el toque de queda en el país y ha solicitado 45 días más de emergencia. Uno sabe que hay una situación difícil todavía con la alta ocupación de camas y de UCI, sobre todo en los hospitales, pero también está la situación económica que se está experimentando en el país. Al cerrar los negocios a las 6 de la tarde, bueno, pues esto rompe con la dinámica comercial y hay una serie de negocios, esa economía nocturna que a su vez sirve para suplir a esa economía del día, está prácticamente cerrada y hay que ver que una gran cantidad de personas que incursionaron, por ejemplo, en proyectos y emprendimientos que tienen que ver con este tipo de actividad y estos tipos de horarios, están ahora mismo en una situación difícil y no se sabe cómo precisamente la banca dominicana va a abordar esa situación de esas deudas que tienen esos pequeños comerciantes, esos pequeños empresarios, los que están bancarizados, debido a que ahora mismo no tienen posibilidad de poder desarrollar sus estructuras de negocio. La salud es la condición más importante del ser humano y de la vida. Lo recibimos a diario cuando estamos de cumpleaños, en un momento determinado. Si tenemos que incluso invocar al Dios Todopoderoso, lo primero que le pedimos es una condición de salud, pero hay que tomar en cuenta que en la dinámica en la que estamos viviendo necesitamos garantizar esa salud, pero a la vez bienestar. Sin bienestar no hay salud. No hay salud. Entonces, en el caso de nuestras autoridades, a pesar de ese esfuerzo que han estado haciendo para contrarrestar la pandemia, pues ya hay que entender que ha habido ciertas dificultades para el ser humano poder subsistir diariamente con sus necesidades básicas. Entonces, eso obliga a las autoridades a presentar diferentes alternativas y es lo que ha pasado. Es decir, yo tengo mi negocio cerrado, dependo de él en todos los aspectos, pero no me presentan algún tipo de alternativa. Entonces, ante eso no puedo saciar mis necesidades básicas. Entonces,
De hecho, se hizo un esfuerzo, una mesa para discutir qué va a hacer el gobierno con relación a ese tipo de acciones, sobre el tema del aumento de las políticas sociales y eso que más adelante vamos a estar hablando, pero ya ha llegado un momento en que tiene que darse una especie de combinación de ambas, seguir garantizando la salud paulatina, una reapertura pues lenta pero segura, pero garantizando siempre la recuperación de la economía. De hecho, estamos hablando hasta de aumentos de salario y todo ese tipo de cosas, pero eso es imposible cuando tú tienes una economía frenada, paralizada. Claro, y sobre todo también las alternativas, como bien apuntas, Julio Ernesto, tienen que ir enfocadas a esas personas que no tienen fuentes de ingreso, porque el que perdió su empleo, el que no tiene posibilidad de tener un ingreso fijo, la situación de la inflación pues los afecta en mayor medida que a la persona que aún teniendo un ingreso no le alcanza, pero el que no está percibiendo absolutamente nada, pues su situación económica es mucho más difícil y ahí deben enfocarse también las autoridades, porque hasta ahora no hemos visto que ese segmento de la población que es importante, que es grande, no tiene alternativa para hacerle frente a ese día a día. Bueno, y justo hoy parte de nuestro contenido, de las 3 preguntas, están dedicadas al tema económico y a la inflación, con la propuesta de Henry Ebrard, que quizás sea una de las más altas de los últimos 10 años. Eso incluso usted le suma lo propuesto, lo planteado más reciente en un artículo de Jaime Ariztí Escudero como economista, en la que resalta que este gobierno ha ejecutado menos del 40% del presupuesto. Muchas veces confundimos la economía de los hogares con la economía de un Estado, son totalmente distintas. Cuando solamente te han dicho que han gastado el 40% de lo que debieron ejecutar, te están diciendo que el otro 60% que estaba proyectado para la dinámica, para el mismo desenvolvimiento de la normalidad, no se ha hecho. Entonces eso de cualquier forma se va a reflejar en todos los aspectos de la economía y eso es lo que la gente está viviendo plenamente. Sí, cierto. Óyeme, el tema este de la ejecución presupuestaria es preocupante porque la mayor parte de los ingresos que percibe precisamente el gobierno dependen del consumo, dependen del ITEVI. Claro. Entonces es un círculo, si se quiere, vicioso en el sentido de que si bajan, si el gobierno no ejecuta, entonces el gasto disminuye y si el gasto disminuye, entonces las recaudaciones del gobierno bajan porque la otra compensación que recibe el gobierno es a través de la aduana. Y en este sentido, con respecto a eso de la ejecución presupuestaria, hemos visto que se han hecho varios anuncios de obras importantes, pero en realidad uno no sabe a qué nivel están, y como bien refleja ese dato que acabas de señalar en ese artículo de Jaime Ariztí Escudero, si no se está ejecutando, entonces, aunque se quiera quizás proyectar de que se está haciendo un ahorro, de que el nivel de gasto del gobierno ha disminuido, esto no es saludable para la economía, porque eso es menos empleo, eso es menos productividad, menos consumo, menos ITEVIS y por ende menos recaudaciones. Es evidente, cuando en un hogar, en mi casa, yo dejo de gastar 3,000 pesos menos que el mes pasado, probablemente eso haya representado un ahorro para mis bolsillos. Pero en el caso de un Estado, cuando deja de gastar esos 3,000 pesos, te está diciendo que dentro de lo presupuestado, la escuela, la institución, la dinámica económica que necesitaba eso para poder desenvolverse, no lo está haciendo, es decir, está totalmente paralizada. Y ahí entonces viene lo que tú planteas, ese efecto dominó, boomerang, que todo lo mueve. Por eso muchas personas solemos decir o suelen decir, mira, mi negocio es totalmente privado, no tiene ningún tipo de vínculo con el Estado. Bueno, precisamente cuando el Estado tiene una dinámica, por ejemplo, te está resolviendo una obra de infraestructura en un pueblo, esos trabajadores cuando cobran, pues salen a gastar los recursos, a llevarlos a su familia y probablemente entonces impacten a ese negocio. Cuando esas cosas no están en su dinámica normal, pues ese negocio prácticamente no está percibiendo esos ingresos. Es decir, es una economía que de cualquier forma es circular, nos afecta a todos los aspectos y más economías que dependen mucho del desenvolvimiento de la dinámica del Estado como la República Dominicana. Bueno, vamos a ver cómo esta situación se va a replantear, porque en realidad tampoco se puede propugnar por un tipo de gasto improductivo, es decir,
Los programas sociales ayudan y compensan, pero ahí volvemos al punto. Si el gobierno no tiene recursos, ¿cómo puede también llevar ayuda a esas personas que no están recibiendo ingresos? Y si las recaudaciones son bajas, y ahora mismo está el tema de la deuda, que es otro factor también que limita la disponibilidad de recursos, pues todo eso ralentiza y frena el avance económico, y eso se comienza a sentir en el comercio, se comienza a sentir en las calles, ya no solamente por el tema del toque de queda, sino es que cada vez hay menos circulantes, menos en manos de la población. Hay una deuda privada importante, porque la economía se movió en un momento determinado, porque la gente tenía disponibilidad de ahorros, tenía disponibilidad de los programas sociales y tenía disponibilidad de tarjetas de crédito. Hay que ver cuál va a ser ese comportamiento ahora de la economía en los próximos meses, cuando la gente tenga que comenzar a pagar y no pueda pagar porque no está recibiendo ingresos. Bueno, Carlos, ¿qué te parece si arribamos a nuestro primer contacto de publicidad? Porque tenemos un contenido bastante amplio, reiterado, las 10 principales y las 3 preguntas, además de los comentarios a fondo. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Retornamos. Gracias por estar con nosotros en sintonía en Toque Final. Pues nosotros ahora vamos a presentarles a ustedes los 10 principales temas que dominaron la agenda nacional e internacional. Frente a las alzas en los precios de los productos de la canasta básica y de artículos de otras áreas, el presidente Luis Abinader abrió una mesa de trabajo conformada por empresarios y miembros del sector social, religioso, sindical y de su gabinete, que tiene como propósito fundamental lograr un gran acuerdo nacional para mitigar los efectos en la economía que se ve golpeada de manera transitoria por la crisis internacional de precios. Durante el encuentro que tuvo lugar en el Palacio Nacional, el jefe de Estado reconoció que el país está viviendo momentos convulsos en su economía y allí aseguró que necesariamente en el país deberá producirse un reajuste en los salarios de los trabajadores que se refleje en los niveles de inflación actual y en las alzas en los artículos de primera necesidad. Además, de parte del gobierno, dijo que se compromete a seguir subsidiando algunos sectores para que no continúen los incrementos en los precios. El mandatario dijo además que han asumido el costo del aumento de los combustibles cada semana, al tiempo de que también se han hecho subsidios directos a determinados productos, como el caso del pan económico y los productores avícolas anteriormente. Con la llegada el pasado martes de 3 millones de vacunas Sinovac, el gobierno completaba la compra de un poco más de 10.8 millones a China, el principal suplidor de los fármacos a República Dominicana. De esa manera, el país ha comprado un total de 15.8 millones de dosis en China. Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, manifestó que con el arribo de los 3 millones de vacunas, las autoridades seguirán con la aceleración del Plan Nacional de Vacunación, el cual va por más de 7.1 millones de inoculados, 4.6 millones con la primera dosis y 2.5 millones con la otra. En otro orden, el Poder Ejecutivo dispuso mediante el decreto 398-21 mantener el actual horario del toque de queda hasta el próximo 30 de junio. Las autoridades informaron que la única medida que queda sin efecto es el cierre de los mercados binacionales, cuyo funcionamiento será regulado de ahora en adelante por las autoridades competentes. El toque de queda se mantiene todos los días, desde las 6 p.m. hasta las 5 a.m., con una gracia de libre circulación hasta las 9 p.m., con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acusó al inspector general del Ministerio Público, Juan Medina, de incurrir de forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora en prácticas de acoso moral y laboral en su contra. En una comunicación a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, la fiscal del distrito dijo que el procurador adjunto, con su accionar, incurrió en delito de violencia de género, consagrado en el artículo 309-1 del Código Penal, por lo que solicitó que se abra una investigación sobre ese caso.
sostuvo que el acoso está siendo disfrazado en una serie de investigaciones contra el personal bajo su mando, tanto de carrera como administrativo, y contra su persona por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como fiscal titular. De su lado, el procurador adjunto, Juan Medina de los Santos, consideró que la fiscal del distrito falta a la verdad en su denuncia y aclaró que ella está bajo investigación por el caso de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, denuncias sobre compras y contrataciones de la Fiscalía del Distrito Nacional, así como por otras acciones. El inspector general se justificó alegando que, como otros integrantes del Ministerio Público, solo cumple con sus obligaciones legales de agotar las investigaciones disciplinarias internas correspondientes. La Procuraduría General de la República investiga a la diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno, Rosa Amalia Pilarte, por delitos de narcotráfico y lavado de activos. El procurador adjunto, Pedro Amador Espinosa, inició las pesquisas contra la legisladora Pilarte a partir de instrucciones de la Procuradora General Miriam Germán Brito por supuesta vinculación a la red del presunto narcotraficante Miguel Arturo López Florencio, alias Miki López. La investigación de la supuesta estructura criminal encabezada por el esposo de la legisladora estaría integrada por sus hijos Miguel Arturo López y José Miguel López Pilarte, así como por Ada María Pilarte y José Antonio Román. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana anunció a Temístocles Montaz y a Juan Ariel Jiménez como vicepresidentes de la referida organización. Así lo reveló el secretario general del partido a través de una rueda de prensa tras la conclusión de una reunión que duró más de 5 horas. Charlie Mariotti informó que Montaz será el vicepresidente de coordinación del secretariado Partido Sociedad y Jiménez estará en calidad de vicemandatario técnico científico. De igual forma, expresó que los 4 vicesecretarios generales serán Charlie Celedonio Núñez, Maribel Acosta, Plutarco Pérez de la Romana y Aristides Victoria Yep, estos 2 últimos ratificados. Asimismo, Mariotti añadió que también fueron escogidos 56 subsecretarios y subsecretarias que complementarán a los titulares de las 28 ya elegidas el pasado 9 de mayo. Cada secretaría del Partido Morado tendrá 2 subsecretarios y subsecretarias. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales suspendió el manejo y transporte de agregados y productos mineros por el puerto de Barahona y las vías de comunicación de esa provincia, como el malecón, las calles y carreteras, luego de evidenciar la presencia de un polvillo que causa molestia a la ciudadanía. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, indicó que dicha resolución indica que la suspensión no será levantada hasta que las personas jurídicas identificadas demuestren que cuentan con las facilidades para higienizar los vehículos antes de salir de sus instalaciones, usar lonas herméticas en el transporte de los materiales y cumplir con las medidas indicadas en sus respectivos planes de manejo, incluyendo rutas y medidas de precaución para evitar accidentes. El presidente Luis Abinader remitió al Senado de la República un proyecto de ley para adecuar el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia, el cual queda bajo la rectoría de la Dirección Nacional de Inteligencia, institución dependiente del presidente de la República que sustituye al actual Departamento Nacional de Investigaciones, DNI. La información la suministró el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien afirmó que con la acción se procura dotar a la institución de las herramientas que necesita para su importante labor en la lucha contra el crimen y la protección de la seguridad del Estado, a la vez que continúa fortaleciendo el marco institucional y legal de las instituciones públicas. Peralta explicó que desde la dictadura de Trujillo, con el servicio de inteligencia militar, los servicios de inteligencia han sido un dolor de cabeza para la sociedad por una serie de incursiones que implican violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, aseguró que la norma vendría a regular esas actividades. La Policía Nacional designó a la teniente coronel Ana Jiménez Cruzeta como la nueva vocera de la institución, en sustitución del coronel Miguel Balbuena, quien ostentaba el cargo desde agosto del año pasado. A través de un comunicado firmado por el director del Cuerpo del Orden, Mayor General Eduardo Rafael Sánchez González, se informó del cambio que lleva a Balbuena a ser responsable de la Dirección de Planificación y Desarrollo. Cabe destacar que la designación de la teniente coronel Jiménez Cruzeta la convierte en la primera mujer en ocupar tan importante puesto en la historia de la institución. Los cambios de la institución también llevaron al exvocero Fran Félix Durán Mejía a ser el encargado de la dotación policial de la región este, con sede en La Romana. Otras designaciones realizadas fueron los generales Máximo Baiza Ibar, al mando de la Dirección Regional Cibao Central, con asiento en Santiago, Alberto Ten en la Dirección Regional Sur, con asiento en Barahona, y Francisco Romel López en Santo Domingo Este.
Una pareja de esposos resultó muerta, mientras que otras dos fueron heridas de balas la noche del sábado pasado en un hecho registrado en la calle principal de las Minas de Miches de la provincia del Ceibó. Los fallecidos fueron identificados como Jorge Cruz Custodio, de 37 años, segundo teniente de la Policía Nacional, y su esposa Wendy Joanny Casado, residentes en Santo Domingo. Cruz Custodio era chofer del productor y comunicador Iván Ruiz. El informe policial precisa que el móvil de la balacera en la que resultó muerta la pareja de esposos se debió a viejas rencillas personales. Finalmente, los neoyorquinos acudieron el pasado martes a las urnas para votar en las primarias. Debían decidir entre los candidatos republicanos y demócratas para una retahíla de cargos que se dirimirán el próximo noviembre. El premio gordo es la alcaldía, después de una campaña marcada por el repunte de los tiroteos, la pandemia y la reapertura de los negocios. Las primarias de la ciudad de Nueva York fueron para elegir alcalde, contralor, defensor público, presidente de condado, miembros del consejo municipal y de líderes de distrito, entre otras posiciones. El presidente del distrito neoyorquino de Brooklyn, Eric Adams, dio un paso gigante para convertirse en el candidato del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York, tras ser el aspirante más votado como primera opción en las elecciones primarias, celebradas el pasado martes, que estrenaron un sistema de multielección. Más de 50 dominicanos, entre el total de 465 candidatos de diferentes etnias, participaron en las primarias celebradas el pasado 22 de este mes, los cuales aspiraron a diferentes posiciones electivas. Aspirantes apoyados por la Coalición Dominicana en las primarias demócratas, liderada por el congresista Adriano Espaillat y otros líderes dominicanos, se situaban como los posibles ganadores de sus respectivos distritos legislativos, y otras posiciones a las que se postularon para ser los candidatos oficiales del Partido Demócrata en las elecciones generales del 2 de noviembre. Estos son Carmen de la Rosa por el Distrito 10, Chon Abreu por el Distrito 7, Pierina Sánchez por el Distrito 14, Oscar Félix por el Distrito 15 y Antonio Reynoso, candidato a presidente del condado de Brooklyn. Además, también se encuentra la candidata por el Distrito 18, Amanda Farías, y por el Distrito 1, Christopher Marte, entre otros. Vamos entonces ahora a nuestra próxima pausa comercial y todavía nos queda más contenido en Toque Final. A raíz de la crisis que se presentó tras el escándalo de la Lotería Nacional, esta semana ocurrió una discusión que se convirtió en tendencia, que fue un intercambio entre funcionarios del Estado, el caso de Paliza, un comunicador, Uchilora, en donde giraba en torno a la participación de empresarios de las bancas de apuestas y loterías en la política dominicana, sobre todo en este caso del Congreso Nacional. En la primera oportunidad, pues quisiera no referirme en términos de riferos y aguanteros, porque lo considero un poco peyorativo. De hecho, tampoco es una actividad ilícita, simplemente es parte del mercado informal, como aquellos que venden frutos, como que venden frituras, etcétera, igual que más del 50% de toda la economía. Cuando usted recibe un artículo que se lo enviaron de Estados Unidos o de Europa y decide entonces hacer una lista de 100 números y se va casa por casa, eso es parte de una dinámica para usted llevar el sustento de su hogar. De hecho, cuando se refiere ya al tema de lo que tiene que ver con la lotería, hay que tomar en cuenta que es un mercado regulado por el Estado Dominicano, es decir, es legal. Para eso hay una institución llamada Lotería Nacional. Hay un ministerio que es el de Hacienda, que tiene un capítulo importante de las bancas y los juegos de azar. Incluso también ministerios como el de Deportes reciben ingresos importantes, producto de los impuestos que se pagan por las bancas de apuestas y de la lotería. Aquí, lo que hay que resaltar siempre es lo planteado en una tesis denominada de por qué fracasan los países, en donde se va explicando de que el poder se compone de dos maneras. Uno de ellos es que está por el Estado dirigido y otros son esos poder FAC
compuestos por los empresarios y sectores importantes que tienen una incidencia económica. Pudiéramos decir que la incidencia que tiene un empresario de las bancas de lotería es igual al que puede tener un sector del poder fáctico. Lo que ocurre es lo planteado incluso hasta por el propio Bertrand Russell, que es un premio Nobel, cuando decía que la diferencia entre los hombres y los animales, y sobre todo en el sentido del poder, es que estos se sacian simplemente cuando comen, sí, se recogen, se reproducen, pero en el ser humano, mientras más sacia su sed, más deseo de poder y gloria persigue. Y en este caso a veces no basta con tú incidir en la política, sino que quieres participar, ser un actor principal. Eso lo están haciendo no solamente los empresarios de las bancas de apuestas, lo están haciendo ya los empresarios tradicionales. De hecho, estamos hablando de un gobierno que está compuesto en su mayoría más por empresarios que por sector político. Incluso aquí lo cuestionado, lo que sí se debe cuestionar es la participación del narco en la política, que ya estamos hablando de una actividad ilegal, con todos estos escándalos de figuras incluso que ha estado sometida a la justicia, muchos de ellos pedidos en extradición, cuando ocurren que a través de los partidos se cuelan este tipo de individuos, es lo cuestionable porque es una actividad totalmente ilegal. El día que nosotros tomemos la decisión de entender que los que se dedican a los juegos de azar no debe ser, ¿verdad? Es una actividad que no es conveniente, pues entonces simplemente vamos a suprimirla, vamos a declararla de forma ilegal, pero no podemos decir por un lado que es mala, cuando por otro estamos hablando que de manera informal son parte de una economía. Entonces, al igual que ese tipo de sector, nosotros estamos compuestos siempre por poder you, poder fact, aquellos que no solamente están compuestos por el poder político, sino esos sectores que ya no le basta directamente con tener algún tipo de participación e incidencia, sino que también persiguen ellos ser los principales actores del sistema. Tú sabes que yo vi la entrevista realmente y la vi posterior a que se produjo, porque la reacción del ministro Paliza, que es un político joven, hasta ahora exitoso y que ha hecho carrera, y que ocupa una posición de alta relevancia en el gobierno, además de ser presidente del PRM, su reacción, si tú la ves a fondo, te das cuenta de que él siente un malestar, porque él le reclama a Uchi en esa conversación de que él entendió, porque no que fue que Uchi dijo eso, sino que él entendió que Uchi lo estaba diciendo que él salió a buscar gente de dinero. Sabemos que Paliza hoy es presidente del PRM, pero antes que él fueron otras personas. Entonces, quizás esa etiqueta, claro está, como político joven exitoso, él no quiera llevarla encima, pero él tiene que saber que hay una realidad que lamentablemente, ¿verdad?, rompe con una ley mística de la naturaleza, aquella que decía que un rayo no cae dos veces sobre el mismo lugar. En este caso, el rayo ha caído no dos, sino que ha caído tres. Y aunque él no sea culpable de manera directa, porque él no salió a buscar a nadie, pero él tiene que saber y entender de que hay una responsabilidad institucional por un hecho que ha acontecido y que el hecho de que hayan publicado en su momento un comunicado desligándose o desligando a la persona de la organización a hechos posteriores que conllevan e identifican a esa persona y la ubican exactamente en esa parcela. Si esa reacción, porque fíjate que la segunda respuesta que él da fue una respuesta muy inteligente, que si lo hubiese dado de primero, pues la entrevista hubiese pasado posiblemente desapercibida sin este elemento, porque sí él en esa entrevista colocó informaciones muy importantes atinentes a ejecuciones y ejecutorias de este gobierno, que las resaltó ahí, y la conversación, pues este tema tampoco ahora él puede mostrar una epidermis de alta sensibilidad, porque cuando estaba en la oposición, él fue uno de los principales actores políticos de ese partido que hacían denuncias y acusaciones a través de los medios públicos y a través de las redes sociales. Entonces, todo eso también tiene que sopesarlo y es parte quizás de la inexperiencia política al estar ahora en una posición en la que está recibiendo la presión del gobierno, la presión del partido y quizás también esto tenga que ver, esté analizando ya cuáles son sus próximos planes a futuro y él no quisiera verse ligado a ninguna situación como nadie lo va tampoco a querer que suceda. Sí, y para pasar a otro tema, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, a raíz de un escándalo que ha desatado la Lotería Nacional, que ya está en manos de la justicia, en donde el presidente de la República cometió un error en esta oportunidad
designar una parte interesada en una institución llamada Lotería Nacional, que a su vez trajo consigo un conflicto de intereses entre los propios banqueros. Entonces hay este resultado, se vendió el 13, perjudicó un sector, benefició otro. Y todas estas cosas ocurren no necesariamente porque los banqueros sean los malos o los buenos de la película, no importa quién sea actor del sistema, siempre y cuando lo haga de forma legal y bajo ciertas regulaciones y condiciones. Bueno, hay otro tema que queremos plantear nosotros en el enfoque, y es que en la medida que se ha venido dando esta situación de la crisis del COVID, que ha surgido el incremento de los precios, la inflación, la gente comienza a quejarse, pues el panorama deja de ser ese panorama tranquilo y la gente, por ejemplo, sin manifestarse, porque se estaba llevando una convivencia relativamente tranquila, pero la inflación es un elemento que funciona como una especie de impuesto que castiga a todos, pero sobre todo a aquellos que no están percibiendo ingresos. En ese escenario, por ejemplo, nosotros vemos cómo la inteligencia política, cómo la experiencia política de un líder que ha sido presidente en 3 ocasiones, y nos estamos refiriendo al doctor Leonel Fernández, ha ido colocando recomendaciones en los momentos precisos. Y esas recomendaciones, aunque uno no ha visto que ha sido acogida por el gobierno, tampoco han sido rebatidas, porque se trata de una recomendación dada por un líder que ha tenido experiencia y que fue presidente precisamente después de una gran crisis, la cual pudo sortear y salir de manera exitosa. Entonces, en ese escenario político que estamos viendo, aunque estamos un poco lejos, Leonel Fernández poco a poco ha estado moviendo las fichas para posicionarse. Quizás él sabe que no tiene una estructura partidaria fuerte, pero como líder, que ya tiene experiencia, ha sido presidente 3 veces, tiene una ventaja. Ahora mismo no hay un escenario político, pero la gente necesita tener una información que le lleve esperanza. Y en ese sentido, entonces, se está aprovechando ciertas debilidades y pifias del gobierno ocasionadas por funcionarios que han perdido de vista cuál es el objetivo y han dejado prácticamente, y es lo que uno percibe, que el presidente en sí lleve las riendas del gobierno en todos los temas. Este tema, por ejemplo, de la inflación, hasta que el presidente no organizó una mesa de trabajo, era un tema recurrente en los medios, y fíjate que el presidente logra, sin plantear una solución, sí logró sacar del escenario, por lo menos de manera momentánea, el tema de la inflación. Y entonces Leonel Fernández, que continúa analizando el panorama y que conoce también los márgenes en los que se puede mover un presidente, pues hace su planteamiento primero de un aumento de sueldo y segundo que se retomen los programas sociales. Lo segundo, que se retomen los programas sociales, conecta inmediatamente con esa gente que están con situaciones difíciles y es un elemento que el mismo gobierno pues había pasado por alto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quizás Leonel no podamos decir ahora que va a ser presidente de la República o que se va a convertir en la fuerza de mayor incidencia en la oposición, pero sí está logrando con sus discursos, con sus informaciones, con sus opiniones, está logrando fijar posición y sobre todo garantizar que una tercera fuerza comience a dominar posiblemente el escenario político. Sabes que yo le presté mucha atención a las declaraciones de Leonel que estuvieron relacionadas con el tema del Parlacén y Danilo Medina, tras la raíz de que supuestamente él ingresó a esta institución buscando inmunidad. Y Leonel Fernández respondió que esa institución no es un refugio, no impunidad. Sé que incluso hasta mucha gente de su entorno se sorprendió pensando de que, wow, qué raro que no aprovechó la oportunidad para pues mandar una crítica al viejo partido, como ellos le dicen, de la Liberación Dominicana. Si a mí me tocase escoger entre Leonel Fernández y Danilo Medina en cuanto a sus características, y ya le dejo otro tipo de discusión a las pasiones, yo me quedo con Danilo, el estadista, es decir, el hombre del manejo de Estado. Pero en el caso de Leonel Fernández, pues ha demostrado ser un hombre muy astuto en manejar los códigos del poder y sobre todo tiene conocimientos y tiene experiencia sobre la misma. Leonel Fernández está consciente que estamos viviendo en unas circunstancias actuales en la cual ahora mismo, en el caso de Danilo Medina, está pasando un centro, no está pasando por un buen momentum en términos políticos, tiene un partido de gobierno que ha estado pues arremetiéndole, cuestionándole en términos políticos y sobre todo en una rama muy sensible en estos momentos que es el
tema de la corrupción, sobre todo cuestionando la parte familiar, la parte sensible, porque en política no solamente tú tratas de cuestionar y castigar lo mal hecho, sino de destruir a tu adversario en términos políticos. Pero él, aprovechando las circunstancias, lo que está viendo es, bueno, en términos reales, el PRM o el actual gobierno ha señalado como su principal adversario al PLD, en cierto sentido, con razón o no, está buscando una forma de seguirlo debilitando y sobre todo a través de su liderazgo, que es el caso de Danilo Medina. Entonces, ahí lo que se busca es establecer quién es el líder de la oposición, es decir, quién es que puede capitalizar lo que ha estado aconteciendo o lo que va a acontecer para los próximos días. Es decir, ya no basta con tú decir, sino con hacer. Ya no basta con tú prometer, sino realizar, demostrar. Ya se está sintiendo cuáles son los resultados en materia económica. Ya la gente está presionando, aparte de que está aplaudiendo lo que los pasados hicieron mal y que lo están cuestionando, están sometidos a la justicia. Ya eso será otro capítulo que se demostrará. Eso te lo aplauden, perfecto, pero al mismo tiempo nosotros, cuando te llevamos al poder, fue para gobernar, fue para enfrentar los principales problemas que demanda una sociedad a diario, y eso es la cosa que no se está viendo el resultado. Leonel Fernández, entonces, aprovechando las circunstancias, está trabajando su figura, está haciendo una serie de propuestas en términos políticos para al final tratar de capitalizar eso. Además, está la historia reciente. Todo el mundo sabe que Leonel Fernández fue presidente de la República producto de una crisis económica. El PLD quizá puso los mejores números, según las estadísticas, en el periodo 96-2000. Aún así, la sociedad no lo entendió y sacó al PLD del poder. Entonces vino y gobernó el PRM a través de Hipólito. Todo el mundo sabe las cosas que ocurrieron allí. Vino una crisis económica y eso llevó a un resurgir del PLD a través de Leonel Fernández. Entonces, precisamente, es las cosas que han estado ocurriendo. Hay una crisis que no se ha podido hasta el momento dar al frente a los principales problemas de la sociedad, y eso, tarde o temprano, tendrá que pagar un capital político del cual pues todo líder quisiera aprovecharse, y sobre todo cuando pesa más la figura que la organización, porque si de algo estamos claros es que en estos momentos el PLD es el principal partido de oposición en número y en estructura, pero en términos de figura probablemente, ¿verdad?, Leonel Fernández pues quizás se resalte como los pues posibles líderes políticos que puedan capitalizar esta situación. Bueno, muy interesante. Nosotros vamos ahora a nuestra próxima pausa comercial. Uno de los momentos más importantes y segmento de este espacio está relacionado con las 3 preguntas que van dirigidas a expertos, en esta oportunidad a un destacado economista como lo es Henry Ebrard, a propósito de las respuestas propuestas hacia las autoridades con relación al enfrentamiento, a la salida, a posibles soluciones ante esta situación económica provocada por la pandemia. Escuchemos. ¿Es coyuntural el impacto inflacionario del alza del precio de la materia prima? ¿Qué tan duradero puede ser la inflación que desatan? Obviamente la mala noticia, la mala sorpresa del COVID ha sido el surgimiento de un rebrote de incremento de precio, un rebrote inflacionario muy importante, ya que es el incremento de precio más fuerte que tenemos a nivel promedio desde agosto del 2011. Ya acumulado a mayo 2021, la inflación de los últimos 12 meses ya alcanza 10.48%, y la gran pregunta es ¿hasta dónde puede ir creciendo? Hay una realidad, es que los precios no van a bajar durante el segundo semestre, de acuerdo a las proyecciones tanto de la FAO, de los alimentos o del Banco Mundial para el resto de los commodities, incluyendo el propio petróleo, que algunos
como el banco Goldman Sachs está proyectando que el petróleo puede llegar hasta los $100 el barril, actualmente está en 73, después de haber abierto en $47 apenas a principio de este año. No se vislumbra baja de precio en lo inmediato, y en la medida en la cual sigue el crecimiento de la economía global y siguen las dificultades, los cuellos de botella en la cadena de transporte mundial, con precio de los fletes, disponibilidad de contenedores muy complicada, los precios van a seguir subiendo. Lo que sí puede estar bajando en los próximos meses, por lo menos los próximos 3 o 4 meses, es la tasa de inflación acumulada, últimos 12 meses en la República Dominicana, porque el año pasado, los meses de junio, julio, agosto, fueron meses de muy alta inflación, porque fue el momento cuando empezaron a subir los precios de los combustibles, cuando empezó a rebotar el precio del petróleo. Tuvimos meses de junio 2020 con una inflación mensual de 1.70% y después 1.88%, casi 2% en el mes de julio. Por lo que, de mantenerse la inflación mensual entre 0.50 y 0.60, ya vamos a compararnos con meses de inflación muy alta. Entonces, la tasa de inflación de los últimos 12 meses debe bajar y pensamos que pueda cerrar este año entre 6.5 y 7%, que no deja de ser un nivel importante. ¿No hay factores locales generando inflación, como ha declarado el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton? Cuando comparamos la tasa de inflación de la República Dominicana con los países centroamericanos en el mismo periodo, nos damos cuenta que la inflación dominicana es por lo menos el doble de lo que hay en Centroamérica, por lo que uno se puede hacer la pregunta, que ¿por qué tanta diferencia? ¿Será que hay algunos elementos internos? Probablemente lo que tradicionalmente provoca inflación, que es el aspecto monetario, o sea, la cantidad de dinero en la calle. Yo creo que podemos descartar esta explicación, ya que si vemos lo que llamamos la tasa de inflación subyacente, que es la que permite medir la inflación fuera de componentes extraordinarios o muy volátiles o temporales, como el tema de frutas y vegetales, pues está en una tasa alrededor de un 5% y no ha tenido un incremento tan grande. Pero sí pudiese haber otras razones locales. Uno, el hecho de que no tenemos realmente un sistema de mercado perfecto. Hay una estructura en muchos alimentos que es de carácter como de un oligopolio o oligopolístico, pocas empresas que tienen la capacidad entonces de fijar el precio. Eso generalmente tiende a incrementar los precios más que disminuirlo, porque hay menos competencia. El hecho de que en productos de primera necesidad y producto fresco hay una cadena de intermediación muy larga, en el caso dominicano, y que cuando vemos este precio al cual termina comprando el consumidor final, frutas y vegetales, uno se da cuenta de que los dos que menos ganan en la cadena es el productor inicial en la finca y el comerciante final, pero que muchos intermediarios están incrementando pues, el precio de los alimentos. ¿Cuál debe ser la forma más efectiva de lograr beneficiar a los más necesitados con los sacrificios fiscales del gobierno? Entendemos que se debería de poder diseñar desde el Estado, perfeccionar los mecanismos actuales de transferencias sociales, como el nuevo programa que se acaba de inaugurar en mayo, Supérate, de modo que se puede pensar que uno con esos gastos menos, que no son de austeridad, que son gastos superfluos que se están recortando, con este dinero, más con parte del dinero que se está recaudando de manera extraordinaria hasta mayo, las recaudaciones están casi 80.000 millones de pesos por encima del presupuesto. Yo creo que lo ideal sería, de un lado, poder ponerse al día finalmente con el gasto de capital. Las inversiones por parte del Estado están pero muy atrasadas. Eso terminará ayudando, por supuesto, a la economía en el segundo semestre. Y del otro lado, pues,
incrementar los programas de transferencia a los hogares más pobres, asumiendo, obviamente, que eso queda por demostrar de que las bases de datos que determinan a quién le toca y quién no le toca, realmente sean de la mejor calidad posible, de modo que evitemos lo que pudo haber sucedido con el programa Quédate en Casa, de que hogares que no tenían que recibir estaban recibiendo ese subsidio y otros que debían de recibirlo, pues no estaban en la base de datos. Bueno, de esta forma vamos a un contacto de publicidad y retornamos con los minutos complementarios de esta entrega dominical en Toque Final. Bueno, arribando ya a la parte final de Toque Final con Julio Martínez Pozo, queremos decirle a las personas que deben seguir asistiendo a los centros de vacunación a colocarse su inmunización, porque hasta ahora se ha demostrado que las personas que tienen la segunda dosis, si le afecta el COVID-19, pues el efecto es leve. Y todo aquel que pueda evitar, señores, contagiarse, que lo haga, porque el costo económico que implica un proceso de recuperación por COVID-19 es incosteable. Si costoso sale el proceso y logra salir vivo de este proceso, entonces tiene que enfrentarse a las terapias y las recuperaciones que también son bastante costosas. Ahí aprovecho en ese punto para hacerle una exhortación al Ministerio de Salud Pública. Entiendo de que el Gabinete de Salud ya es tiempo de que tengan una plataforma más ágil que puedan mantener a la población informada de todo cuanto transcurre, porque no sería apropiado. A propósito de, esta semana vimos una información en el periódico Listín Diario que daba cuenta de una cantidad de personas que fallecieron en Baní y que decían los municipios no estaban reflejadas en los boletines de salud pública. Yo sé que el director de epidemiología habló de que se toman 2 y 3 días en lo que se establecen los protocolos que llegue la información, pero eso hay que buscar forma de agilizarlo, porque si se pierde la credibilidad en las estadísticas oficiales, entonces será muy difícil poder salir airoso de este desafío que tenemos por delante. Mire, y en medio de tantas situaciones de dificultad, podemos considerar que somos un país privilegiado y hasta bendecido, porque hemos escuchado ya pues anuncios de llegada de vacunas suficientes, es decir, lo que a muchos le faltan, nosotros lo tenemos. Y en la medida que usted pueda ir a cualquier centro de vacunación, usted va a tener disponible la vacuna que usted necesita, sobre todo en este caso de la Sinovac, aunque ya nosotros tenemos otras marcas importantes. Pues aquí lo que hay que seguir enfocado y siendo crítico ante las informaciones que suministra el Estado Dominicano. Muchas veces cuando tú suprimes la información, eso se presta a la especulación, pero sobre todo cuando tú no lo haces con una línea programática estratégica, pues también tú distorsionas, porque por un lado tienes una información del propio oficialismo que te dice una cosa, te dice A, el otro te dice B, y al final termina todo en confusión. Entonces hay ciertas preocupaciones por cosas que se han estado evidenciando en diferentes hospitales en cuanto a muertes y situaciones que no necesariamente se están reflejando en las estadísticas. ¿Quién mejor para aclarar eso que el propio Estado Dominicano, a través de su gabinete social, que ha decidido por un tema estratégico cerrar la información, es decir, llevarla solo a un canal, pero más que ellos pueden despejarnos de cualquier duda relacionada con esta pandemia? Sobre todo también que tienen que tomar en cuenta, y en eso se han perdido un poco, y es que las informaciones con relación al COVID no son absolutas. El COVID ha demostrado que las informaciones varían minuto a minuto. El informe que sale en la mañana, por ejemplo, acerca de una información con respecto a un estudio, una vacuna que se aplica, la variante nueva que surgen, eso es dinámico. Entonces, uno ve que, o se tiene más bien que enterar la población a través de las informaciones que sirven los medios, pero uno no ve una posición oficial en ese sentido de respaldo
o también o de desmentir esa información. Entonces se queda la duda hasta que eso se convierte en un ruido y luego entonces es que sale el gabinete de salud a desmentir o aclarar la especie que se ha estado posicionando y que ha estado corriendo ya por horas en redes sociales y medios de comunicación. La dosis más efectiva contra la especulación, las famosas teorías de conspiración, son las informaciones oficiales. Aquí habrán personas que podrán creer que mueren 100, que mueren 1000 personas a diario, pero todo eso se puede contrarrestar con el suministro dinámico de las informaciones oficiales. Hemos llegado ya pues a la parte final de este espacio. Nosotros que somos fanáticos del baloncesto, está en proceso de playoff. Los Phoenix Suns tuvieron una dificultad con su líder, Chris Paul, porque estuvo fuera y violó las normas de COVID. Por eso entonces se vio obligado a ausentarse en uno de sus juegos. Sin embargo, el equipo le prometió que va a poner y va a redoblar los esfuerzos para poder obtener una victoria tras su ausencia. En este caso, no es lo mismo ni es igual, y el equipo lo logró, ¿verdad? Nosotros, no es lo mismo Martínez Pozo, pero tratamos por lo menos de cumplir lo más mínimo, a la altura de sus expectativas, ¿verdad? Nunca igual, pero por lo menos hicimos un esfuerzo, ¿verdad?, de llegar a todos ustedes y presentar esta propuesta dominical de toque final que se despide, ¿verdad?, hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite, pero esta vez ya con su líder principal, que es Julio Martínez Pozo. Buenas noches a todos. Thank you.